Bien, reciban un cordial saludo. Vamos a simular el transporte de contaminantes en un tramo de una corriente superficial. Para ello vamos a suponer que se trata de un contaminante soluble, del cual conocemos su cinética de biodegradación. Vamos a suponer una cinética de primer orden. Vamos a suponer que es simple y que conocemos el coeficiente de dispersión turbulenta. Eso nos lleva entonces también a suponer que se trata de un tramo de una corriente que vamos a suponer rectangular. Vamos a hacer el dibujo aquí. Vamos a suponer que es rectangular. Bueno, voy a tratar de dibujarlo lo mejor posible. Rectangular, como un canal, como una especie de canal. Ok, vamos a suponer que este tramo de esta corriente tiene unos 20 kilómetros y vamos a suponer que la vamos a dividir en pequeños tramos de unos 5, de unos 4 kilómetros para que nos queden unos 5 tramos, más o menos. Me ha quedado un poco desigual. 1, 2, 3, 4, 5, digamos que hasta por aquí nada más. Y borraríamos el siguiente pedacito para que no nos quede tan largo. Bien, entonces he supuesto que este tramo tiene unos 20 kilómetros de largo. Lo he tratado de dibujar lo mejor posible, dividiéndolo en pequeños tramos de unos 4 kilómetros. 4 kilómetros cada uno de estos tramos. Bueno, creo que esto... cada uno de estos tramos. Vamos a suponer que tenemos un flujo constante en la corriente, llamémoslo caudal, Q, que a la entrada a este tramo del río tenemos una concentración C sub 0 del contaminante de interés, que este caudal se mantiene a lo largo de la corriente, ¿ok? Vamos a suponer que tenemos un flujo de retromezcla debido a la dispersión de contaminantes y que tenemos obviamente un flujo debido a la velocidad del flujo, ¿cierto? Por lo tanto, este es un modelo de advección y dispersión, podríamos llamarlo dispersión. Ok, en este modelo de advección dispersión, pues este flujo, digamos, por dispersión turbulenta, lo hemos estudiado a partir de la ley de Fick. Vamos a llamar a este primer tanque, que podemos suponer que es un tanque de mezcla completa y flujo continuo, el tanque 1, a este un pequeño tanque 2, un tanque 3, tanque 4 y un tanque 5. Entonces esto quiere decir pues que hemos supuesto que cada uno de estos pequeños divisiones es un tanque de mezcla completa y flujo continuo, por lo que podemos hacer balances de masa en cada uno de estos tanques. Bien, es importante volver a recordar que tenemos dispersión debido a la turbulencia en la corriente, pues debido a cambios de dirección, cambios de pendiente y retromezclas que se puedan dar en el sistema. Ok, entonces vamos a hacer aquí una suposición adicional para este contaminante. Supongamos que en este tramo, podríamos decir, de la corriente tenemos una carga de este contaminante soluble, por ejemplo, debido a una descarga de una petar, ¿cierto? No hay por ahora ninguna otra carga que vayamos a tener en cuenta y procederíamos a hacer los balances de masa. Entonces por aquí voy a proponer un primer balance de masa, llamémoslo en el tanque 1, que se calcula a partir de las cargas, ¿cierto? Entonces aquí tenemos una carga que viene del flujo de la corriente, concentración por caudal, que es lo que entra aquí, miren,
y lo que sale de este tanque, que sería debido a la velocidad del flujo. Entonces menos Q, llamémoslo por C1. Aquí todavía no tenemos la carga del contaminante, así que no la tenemos en cuenta, pero voy a tener en cuenta una desaparición de masa debido a una velocidad de reacción. Voy a suponer que es una velocidad de reacción de primer orden, K por C a la 1, acuérdense, y esto multiplicado por el volumen del tanque 1. Voy a suponer que todos estos tanques obviamente tienen el mismo volumen, por lo tanto lo voy a dejar como B, más, digamos, una carga debida a la retromezcla. Ya lo hemos estudiado a través de la ley de Fick, que en este caso sería lo que ingresa al tanque 1, que es C2, menos lo que sale del tanque 1, y ahí finalizaríamos esta parte, igual al término de acumulación, que es B por la derivada de los cambios en la concentración en el tanque 1 con respecto al tiempo. Esto debería tener unas condiciones iniciales en tiempo 0, digamos que la concentración en el tanque 1 sea un valor conocido, C1 asterisco. Bien, así entonces vamos a proceder a hacer los balances en todos los tanques del sistema. Bien, entonces como decía, he propuesto unos balances de masa tanto para el tanque 2 como el 3, el 4 y el 5, de la misma manera que se propusieron para el tanque 1. Veamos. Para el tanque 2 entonces tenemos una carga debido al arrastre del contaminante por velocidad, que es lo que llamaríamos advección. Por advección, entonces el balance en el tanque 2 sería Q por C1, es lo que ingresa aquí, menos lo que sale, Q por C2, menos la desaparición de la masa o la transformación de la materia debido a la reacción química o bioquímica de primer orden, K por C, y multiplicada por B para que se convierta esto en una carga, ¿cierto? Siempre tiene que tener unidades de masa sobre tiempo. Más, digamos, el flujo debido a la dispersión de contaminantes, que lo hemos llamado E', que lo calculamos con un estudio de trazadores, multiplicado por, y lo obtuvimos a partir de la ley de Fick, multiplicado por lo que ingresa al tanque 2, menos lo que sale del tanque 2, C1 menos C2, más por el otro lado, C3 menos C2, igual a la término de acumulación, B por DC2 de tiempo, que es una carga. En tiempo 0, C2 va a ser una concentración inicial. Lo mismo hemos hecho para el tanque 3, miren ustedes aquí, tanque 4, y para el tanque 5, obviamente el tanque 5 solamente estamos asumiendo dispersión de contaminantes entre el tanque 4 y el tanque 5, de ahí para allá pues ya solamente hay advección. Entonces estos son los balances de masa para ese sistema. Valdría la pena revisar las unidades, ¿cierto? Las unidades del balance de masa para que todas sean consistentes. En este caso voy a suponer unos valores y hagámoslo un poco más abajo. Bien, entonces vamos a hacer una suposición. Vamos a suponer entonces que tenemos un caudal de la corriente. Supongamos un caudal de unos 0,5 litros por segundo. Supongamos ¿qué otros datos necesitamos? Supongamos también una concentración inicial del contaminante en la corriente de ingreso al tramo de estudio, ¿cierto? C sub 0, digamos unos 0,05, qué sé yo, kilogramos, no, digamos algo un poco más real, digamos unos 0,05 gramos por litro. ¿Qué otra información necesitamos? Miremos. Necesitamos la constante de velocidad, el flujo por retromezcla
y los volúmenes de los tanques. Entonces aquí pongamos el flujo por dispersión turbulenta que lo obtenemos de la ley de Fick. Bien, entonces digamos que un coeficiente, bueno, este es un flujo más bien, no un coeficiente. Este es un flujo por dispersión turbulenta o dispersión longitudinal, llamémoslo por dispersión, ¿cierto? Un flujo por dispersión que lo obtenemos a partir de un estudio de trazadores. Estudio de trazadores. Recuerden que este se puede calcular, ahí sí, a partir de un coeficiente de dispersión turbulenta o longitudinal, que simplemente llamémoslo E. ¿Cierto? Este E lo obtenemos el estudio de trazadores por el área transversal al flujo, considerando solamente importante la dispersión longitudinal y la longitud del tramo donde ocurre la retromezcla. Entonces, este valor que obtenemos de trazadores, ¿no? Este valor, obviamente, yo digo que este lo obtengo de trazadores porque viene del coeficiente de dispersión turbulenta. Pero realmente el estudio de trazadores nos va a arrojar este coeficiente de dispersión turbulenta, acuérdense de eso. Entonces, este valor de, pues, dependerá del estudio de trazadores, pero según, por ejemplo, alguna literatura técnica, podría estar en un orden de 10 a la menos 2 hasta unos 10 a la 4 metros cuadrados por segundo. Vamos a suponer un valor más pequeñito, supongámoslo por ahora, y supongamos un área transversal de unos 6 metros cuadrados para este ejercicio nada más. Entonces digamos el flujo por dispersión turbulenta, y me disculpo si en otra parte del video de pronto pronuncié mal las cosas, este flujo por dispersión turbulenta se debe a este coeficiente. Vamos a suponerlo en unos 10 a la menos 2 metros cuadrados por segundo. Acuérdense, esto proviene del trazadores. Yo digo que esto finalmente termina obteniéndose de trazadores, pero el valor que se calcula con la prueba es este E. Bien, esto por los 6 metros cuadrados que voy a suponer yo de área transversal. Y para mi ejercicio, el que estamos resolviendo en este caso, voy a suponer que esta longitud son unos 4000 metros. Recuerden acá, los 4000 metros se refiere a este espacio de retromezcla. Bien, entre más pequeño pues sea, mucho mejor o más precisa podría ser la solución. Esto pues nos podría llevar a un valor aproximado de, veamos, calculémoslo en una calculadora. A ver, por acá. Esta calculadora está muy grande para la pantalla, pero bueno, pongámoslo por aquí a otra parte. Entonces 1 a la menos 2, es decir 10 a la menos 2 por 6 dividido entre 4000 nos da aproximadamente 1, digamos aproximadamente 1.5 por 10 a la menos 5 metros cúbicos por segundo. Vean ustedes entonces, segundo. Esto tiene unidades de caudal y por eso yo lo llamo flujo por dispersión turbulenta, y se obtuvo a partir de un estudio de trazadores. Bien, es importante también para este cálculo suponer una constante de velocidad. Recuerden que esta se obtiene a partir de datos de laboratorio. Vamos a suponer una constante de velocidad de primer orden con una cinética de primer orden también, como la dijimos. Vamos a suponer un valor aquí de unos 0,06, tan pequeñita.
1 sobre día, ¿vale? Para este ejercicio. Recuerden que todo esto se debería obtener de datos o experimentales o de campo, etc. Bien, vamos a suponer un volumen de cada tanque. A ver, para que nos dé un área aproximadamente de 6 metros cuadrados. Supongamos que tenemos una profundidad media, digamos de unos 2 metros y un ancho de unos 3 metros para esta corriente que nos estamos inventando para este pequeño ejercicio. Acuérdense que esta es el área transversal, 3 por 2, 6, como la supusimos, y como estamos obteniendo o suponiendo este tramito, ¿cierto? Este tramito de unos 4000 metros, pues ese volumen nos va a ser igual a 6 metros cuadrados por los 4000 metros, perdonen aquí, 4000 metros, entonces nos da unos 24.000 metros cúbicos. Unos 24.000 metros cúbicos sería el valor aproximado pues de ese tanque, ¿no? De ese tanque que estamos inventando, un pequeño tanque para que ocurra la reacción química y la retromezcla. Bien, vamos a revisar a ver si nos hace falta otro dato. Voy a hacer una suposición inicial burda. Bueno, necesito la carga de la petar, ¿no? Esta carga de la petar supongámosla también en algún valor. Una petar, inventémonos un valor de unos 50 kilogramos por día. Esto sería aproximadamente en gramos, unos 50.000 gramos por día. 50.000 gramos por día, que sería nuestra carga de la petar. Acuérdense, ahí podemos empezar a hacer simulaciones, empezar a variar esas cargas. Veamos si nos hace falta algún otro dato. Pues creería que ya no. Vamos a hacer una suposición burda también, aunque aquí deberíamos empezar a analizar cómo van a ser estos valores, pero una suposición muy burda de que esto valga 0 en el tiempo 0 y así sucesivamente para todos los demás pequeños tanques, ¿cierto? Muy bien. Perfecto. Y resolveríamos el balance de masa con estos valores, ¿vale? Ahora, una cosa interesante es que podríamos apoyarnos de la inteligencia artificial para resolver ese sistema. Ahora, sería interesante que tengamos la posibilidad de variar cosas como el caudal de la corriente, digan ustedes la concentración inicial del contaminante a la entrada, la carga, también que pudiéramos variar el coeficiente de dispersión turbulenta y por lo tanto el flujo que estamos asumiendo por dispersión, que es este de aquí, que se deriva de ese coeficiente de dispersión turbulenta, para poder hacer algunos análisis simples de cómo se comportaría el contaminante tanto en el tiempo como en el espacio en la corriente. Entonces hagamos ese procedimiento de manera pues muy, vuelvo y digo, muy general. Yo tengo acá, y les voy a mostrar en un momento, tengo acá yo un agente de inteligencia artificial creado con ChatGPT. Recuerden que ChatGPT tiene la posibilidad de crear los agentes aquí para la versión paga. Este agente se creó con, digamos, con materiales técnicos como el libro de modelación de corrientes de agua, como el libro de Steven Chapra y otros, así como algunos artículos científicos sobre el tema. Por lo tanto, digamos, este agente podría ser útil para ayudarnos a resolver esos balances. Asimismo, también se entrenó con capacidad para programar en Python en Google Colab
de tal manera que yo le voy a pedir que solucione ese sistema de ecuaciones para esas condiciones que tenemos mediante un código, ¿no? Mediante un código, y le vamos a pedir también que nos permita, mediante unos sliders, variar los valores de las variables de los parámetros más bien que nosotros hemos mencionado. Vale, entonces para eso pues ya habíamos creado nuestra tabla, miren, nuestro dibujo, nuestra tabla, etcétera. Lo que voy a hacer yo es algo muy burdo. A ver, vamos a guardar esto. Bueno, perdón. Vamos a guardar este trabajo y se lo vamos a compartir a la inteligencia artificial. Veamos a ver cómo nos resultan las cosas. De todas maneras, siempre podemos mejorar, siempre podemos aumentar o quitar en los modelos para que, digamos, se ajusten a los requerimientos que tengamos. Yo le voy a poner aquí modelo de advección dispersión. Modelo de advección dispersión, digámosle ejemplo 1. Vale, lo voy a guardar aquí. Recuerden que es un archivo en Word, lo podríamos guardar como un archivo PDF, quizá para facilitarle la lectura al modelo de inteligencia artificial. Entonces aquí yo tengo un pequeño dibujo, tengo los balances de masa, tengo los parámetros, ¿cierto? El caudal, etcétera. Veamos cómo nos queda el dibujo en PDF. Aquí tenemos entonces el caudal, la concentración inicial de la corriente que fluye, el flujo por dispersión turbulenta que llamo yo, que resulta del estudio de trazadores derivado de este E, que este sí es el coeficiente de dispersión turbulenta. Como les decía, seguramente un poco antes me equivoqué en pronunciar los nombres, pero este es el correcto, que resulta de trazadores. Dijimos que tenía una posibilidad, según la literatura técnica o alguna literatura, de estar entre estos valores, pero bueno, eso dependerá del estudio de trazadores que hagamos. Para un primer ejemplo, y calculamos este de prima en 1.5 por 10 a la menos 5 metros cúbicos por segundo. Supusimos esta constante de degradación en este valor para una velocidad de reacción de primer orden. Y este volumen para este pequeño tanque de mezcla completa dentro del modelo que hemos supuesto. Y esta carga de la pétala. Bien. Entonces, con este archivo podemos ir a nuestro modelo. Vamos aquí a cargar. Recuerden que es un agente de inteligencia. Y le voy a pedir revise, le voy a decir. Bueno, parece que hubo un problema en la carga. Intentaré nuevamente. Esto puede pasar. No pudo cargar antes el archivo. No puede ahora cargar el archivo. Esperemos a ver si reiniciando esto podamos mejorar el proceso. Si definitivamente no lo carga, entonces podríamos intentar con el archivo en Word. A ver, puede ser que porque está abierto aquí, no sabría decirlo. No, imposible cargar el archivo. No puede extraer el archivo, carambas. Bien, entonces no me fue posible extraer los balances de masa del documento PDF, posiblemente porque no interpreta el manuscrito apropiadamente. Sin embargo, le voy a decir lo siguiente: se llevó a cabo un balance de masa del transporte de un contaminante soluble en un tramo de una corriente superficial. Carambas. Los balances de masa son, entonces
balance de masa por tramos, ¿no? Tramo 1, entonces como lo tenemos acá, Q por C sub 0, Q por C sub 0, menos Q por C1, menos Q por C1, menos Q por C1, menos K por C1 por B, ¿cierto? Más E', lo voy a poner así para no confundir a la computadora, por C2 menos C1, C2 menos C1, C2 menos C1, igual al volumen por los cambios de la concentración en el tanque 1 con respecto al tiempo. En tiempo 0, digamos que C1 es igual a 0. Así entonces voy a ingresar todos los balances para poder proceder con pedirle la solución a través de un código de Python y con unos sliders a la inteligencia artificial. Bien, entonces aquí he completado los balances de masa manualmente, teniendo en cuenta que en el tramo 2, según nuestro análisis, aunque cuando hicimos el balance no lo incluimos, pero miren ustedes, en el tramo 2 tenemos la carga del apetar, entonces debimos haberla incluido aquí en el tramo 2. Aquí en el dibujo, digamos, no lo incluí, pero cuando ya le comparto la información a la inteligencia artificial para que me ayude, miren que ya lo incluyo. Aquí lo incluyo. Entonces aquí está el tramo 3, tramo 4, tramo 5. He dado unos valores para las variables. Yo les dije aquí, se llevó a cabo un balance de masa del transporte de un contaminante soluble en un tramo de una corriente superficial. Los balances son... tenga en cuenta que, y por aquí abajo, entonces miren que aquí están los valores que supusimos. Bueno, aquí me pasé, es gramos por día, y le voy a decir que genere un código de Python en Google Colab que solucione el caso usando un método, usando más bien el método numérico de el método numérico de Runge-Kutta de cuarto orden. Bueno, el método de Runge-Kutta de cuarto orden. No sé si lo escribí mal. Disculpas. Sin embargo, es importante aquí también aclarar que necesito unos sliders para que pueda cambiarse los valores de Q, K, W, quizás B también, ¿no es cierto? B, que otra variable, C sub 0, y que se modifique automáticamente unas curvas, o gráficas más bien, digámosles gráficas, de los cambios de la concentración del contaminante a lo largo de la corriente, del contaminante a lo largo, a lo largo de la corriente, es decir, aquí, una gráfica de concentración versus longitud, ¿no? Longitud en la corriente. Pero también será interesante, ver una gráfica de los cambios de la concentración con el tiempo en cada uno de los tramos. ¿Qué les parece? Entonces veamos si es posible que nos ayude la inteligencia artificial de manera automática a resolver este problema de ecuaciones diferenciales para entender cómo se transportaría el contaminante en esa corriente, variando obviamente estos valores. Veamos entonces si es capaz de ejecutar esta instrucción.
Bueno, entonces una vez ejecutada la instrucción a la inteligencia artificial, en este caso un agente entrenado en modelación del transporte de contaminantes en corrientes, le hemos presentado pues los balances, le hemos dado las condiciones y ha generado un código en Python en Google Colab. Ese código se pudo ejecutar, miren ustedes, aquí lo he logrado ejecutar y aquí pueden ver que tengo unos sliders que me ha generado también por mi solicitud, donde puedo variar, por ejemplo, miren ustedes cómo cambio el caudal y puedo empezar a ver cómo varía la concentración tanto a lo largo del tramo como a lo largo en el tiempo, digamos, en cada uno de los tramos, cómo cambia la concentración con el tiempo. Puedo variar tanto el coeficiente, bueno, el flujo por dispersión turbulenta, me confundo con el nombre, y la concentración inicial, etcétera. Miren lo interesante entonces de esta simulación. Espero que esto les sea de utilidad para especialmente los ejercicios que he propuesto en clase y que puedan hacer algo mucho más complejo revisando obviamente la literatura técnica. Bien, eso es todo por ahora. Hasta pronto.